Camisa kilata, camisa kuyaka. Mahaja arruntausti apteaniratma. Huma kuyakita, huma hilata. Qollonsa, pampansa, utkasiri kuyaka, hila kuyaka. Amchurasansti, huasasti yatecht askara kiyaniwa. Kun siateja ñaneja. Sí, amigos, vamos a aprender algo nuevo que ya los había adelantado a algunos, pero vamos a aprender un nuevo tema. ¿Cuáles son? Lo que tenemos: uka, aka, kaya, kuri, ¿no? Sí, amigos, así que empecemos. Los determinantes demostrativos en Aymara. Aka pilpinto, así lo usamos esos determinantes, ¿no? Uka waka, kaya iwija, kuri kakelo. Amigos, vamos a empezar con la explicación con más detalles aquí. Los determinantes demostrativos en Aymara. Haka, cuando está aquí, puedo agarrarlo. Decimos aka iwija. Cuando está un poco más lejos de mí, pero está cerca de mi receptor, uka iwija, puedo señalarlo, ¿no? Cuando está lejos de los dos, del receptor y de mí, decimos kaya iwija. Y cuando está más lejos de que casi no podemos verla ese rato, decimos kuri iwija. Está sintija yankiwa, ¿no? Ahora pasamos a los plurales en forma plural. ¿Cómo decimos? Es casi igual, solo que describimos ya, dice, ¿no? Cuando está aquí cerca decimos aka waka naka, ¿sí? Utilizamos lo que es plural, naka, ¿no? Cuando está en la mitad o está entre el receptor y yo, uka waka naka. Y cuando está lejos de los dos, kaya waka naka. Y cuando está más lejos, que no se puede ver mucho ya, decimos kuri waka naka. Esos, amigos. Ukwana yasti uñachit yasin kaña humana karosti unas kaya latanaka kuyakanaka nayampisti ya kauras kama kutisinkawa.